Hola, como una nueva iniciativa para aprovechar el contenido del programa, les presento esta semana este programa especial sobre el tema de inflación en economía en breve. Aquí verán un recuento de los programas del último año respecto al tema de la inflación en México, que me parece servirá para tener una buena percepción de cómo ha venido evolucionando y las sorpresas que se han presentado, así como sus implicaciones para otros temas como la política monetaria. Espero que les sea de utilidad y agradeceré que pongan sus comentarios en las redes sociales o me manden un correo para ver qué otros temas vale la pena hacer para programas especiales. Abrazo. La inflación de mayo presentó un repunte como no se había visto en mucho tiempo. En esta gráfica del INEGI que pueden ver cómo es usual que mayo registre una inflación negativa por el efecto que tienen las tarifas eléctricas de verano, que son más bajas. El componente no subyacente repuntó 0.66% como resultado de fuertes incrementos en frutas y verduras y el usual aumento en los energéticos. Por el lado de la inflación subyacente, el componente de alimentos, bebidas y tabaco repuntó de forma considerable, 1.17% como consecuencia, seguramente de los efectos de la disrupción económica producida por el COVID-19, que están llevando a este renglón a una tasa anual de 6.58%. Los genéricos que más aumentaron, destacando gasolina magna, jitomate y cerveza, mientras que a la baja destacaron electricidad, huevo y pollo. La inflación sorprendió nuevamente en el mes de junio al aumentar 0.55% cuando el promedio de los analistas anticipaba 0.43%. La inflación de junio de este año fue inusualmente elevada, de hecho la mayor que se ha observado para este mes desde el año 2000. Con este llevamos ya 3 meses consecutivos que la inflación nos presenta sorpresas importantes, lo que revela la dificultad para pronosticar en este entorno tan complicado. Las sorpresas vinieron de abajo para arriba en los renglones de energéticos, bienes pecuarios, es decir, carne, leche, huevo, y mercancías no alimenticias. Llama la atención que a pesar de que la demanda y la actividad económica del país se han desplomado, la inflación vaya aumentando a tasa anual, alcanzando 3.33% en el índice general, mientras que la parte subyacente, que es la más estable y la que nos da una mejor idea de la tendencia de mediano plazo, se mantenga tercamente por encima de la meta de 3%, ahora en junio subiendo marginalmente a 3.71%. Es cierto que ambos indicadores están dentro del rango aceptable para la política monetaria, pero como reconoce el propio Banco de México, hay una gran incertidumbre sobre su comportamiento futuro. Hablando de la inflación, en julio repuntó de forma significativa registrando 0.66% en el índice general y 0.40% en la parte subyacente. En este mes hubo incrementos importantes en las mercancías por la parte subyacente y en energéticos y productos pecuarios en la parte no subyacente, que hicieron que este mes de julio presentara la inflación más elevada para un mes similar desde 1999, como podemos ver en esta otra gráfica. Como resultado, tanto la inflación general como la subyacente repuntaron en su comparativo anual. El repunte en la inflación subyacente llama poderosamente la atención, ya que ocurre a pesar de que la demanda se ha desplomado, lo que sin duda será un elemento a considerar por parte de la Junta de Gobierno de Banco de México en sus próximas decisiones de política monetaria. La inflación fue de 0.39% en el mes, mientras que la inflación subyacente fue de 0.32%, en ambos casos apenas por arriba de lo esperado por los mercados. Los componentes que mayor aportaron al alza de la inflación fueron frutas y verduras, que puede explicarse como un tema estacional acumulando ya más de 13% anual, y mercancías no alimenticias, que viene acelerando y que sí resulta de mayor consideración. La inflación general en la línea azul claro ya quedó por arriba del 4% anual, de hecho fue 4.05%, y la inflación subyacente en la línea azul oscuro está rozando el 4% en un nivel no visto desde el 2018 y presenta ya una clara tendencia ascendente. En esta otra gráfica pueden ver el comportamiento diferenciado entre las mercancías que van al alza y servicios que han venido a la baja. Noten que los servicios están rebotando ya un poquito cerca del nivel piso que encontraron por ahí del 2016, mientras que las mercancías tienen todavía espacio para seguir subiendo. Es muy probable que en septiembre y octubre veamos a la inflación general y subyacente por arriba del nivel del 4%, lo que será una de las consideraciones para la Junta de Gobierno de Banco de México.
La inflación de septiembre fue una buena noticia, ya que fue el septiembre más bajo de la década. Tanto la inflación general como la subyacente se ubicaron muy cerca del 4%, que es el techo del rango alrededor de la meta de la política monetaria. Cabe notar que la dinámica de los precios no me parece tan buena como la que sugieren los encabezados de los índices, ya que más de la mitad de los renglones que componen la canasta con la que se miden los precios al consumidor están aumentando por arriba del 4%, como pueden ver en esta gráfica, contra un 20% que están aumentando por debajo del 2% o bajando incluso. En un esfuerzo por generar información estadística valiosa para entender mejor la marcha de la economía y ayudar a la toma de decisiones, el INEGI comenzó a publicar el índice de precios de la canasta de consumo mínimo, que es un subconjunto de la canasta del INPC, pero utiliza criterios definidos junto con el Coneval para seguir el costo de una canasta más representativa del gasto más básico de los hogares, especialmente los de menores ingresos. En esta tabla pueden ver el peso relativo de los genéricos de cada componente del INPC y el peso relativo con el que se integran a esta canasta de consumo mínimo. Y en esta gráfica pueden ver el desempeño de este nuevo índice de precios que desafortunadamente ha venido acelerando de forma muy inconveniente y se ubica en septiembre por arriba de la inflación general y subyacente en 4.47%, lo que quiere decir que el proceso inflacionario está afectando en mayor medida a los hogares de ingresos más bajos. La inflación del mes de octubre estuvo un poco elevada, pero dentro de lo usual para este mes. Hubo un fuerte repunte inusual, diría yo, en precios de frutas y verduras, aunque también las mercancías no alimenticias aumentaron un poco por arriba de lo usual, mientras que los servicios lo hicieron por debajo de lo que es habitual. En su comparativo anual, la inflación general se ubicó en 4.09%, mientras que la subyacente en 3.98%. El nuevo índice de precios de la canasta de consumo mínimo y que se mantiene creciendo a tasa anual por arriba del 4% y por arriba de la inflación general, lo que desde luego resulta altamente indeseable. La dinámica de los componentes del índice de precios al consumidor, con casi el 60% de los genéricos aumentando por arriba del 4%, lo que nos habla de un proceso inflacionario bastante más generalizado a lo que resultaría aceptable. Una gran diferencia en el comportamiento de los precios de los servicios y las mercancías del componente subyacente. Mientras que las mercancías han aumentado significativamente, los servicios han reducido su dinamismo. Por cierto, el Fondo Monetario publicó un artículo, un paper, en el que hace un análisis de los impactos que ha tenido el COVID sobre la inflación alrededor del mundo, que sugiere que por la forma en cómo se mide, es posible que se esté subestimando la inflación, ya que los consumidores están gastando una mayor proporción de su ingreso en alimentos y mercancías y menos en servicios. Me parece que después de ver estos elementos de la marcha de la inflación, queda más clara la decisión de Banco de México de mantener su tasa de interés sin cambio en esta ocasión. Para los próximos meses, me parece que seguiremos viendo una inflación relativamente elevada y por arriba del 4%, y ya veremos cómo comienza el 2021, para el que se perfila un nuevo incremento significativo en los salarios mínimos, lo que será un problema de costos para muchas empresas y podría generar presión sobre los precios. Una notable baja de 5.1% en los precios de frutas y verduras permitió que la inflación general registrara 0.38% en diciembre y terminar el año en 3.15%, muy cerca del objetivo de 3%, lo que desde luego es una buena noticia, pero habría que tomar con cierta mesura, ya que las mercancías no alimenticias aumentaron 1.22%, llevando la inflación subyacente a 0.55% en el mes y 3.80% a tasa anual. La inflación general anual en la línea azul clara se redujo fuertemente en noviembre y diciembre, mientras que la subyacente en la línea oscura se mantiene tercamente más cerca del 4%. Si abrimos la subyacente en sus principales componentes, podemos ver que las mercancías se mantienen acelerando, mientras que los servicios van cayendo. La inflación presentó un repunte inesperado en el mes de enero, como vemos en esta gráfica, con las inflaciones de los meses de enero de años anteriores, y suele ser un mes con gran volatilidad, a veces incluso negativa, y otras con incrementos de más de 2 puntos porcentuales. La mayor parte del repunte se explicó
por los precios de los energéticos que repuntaron más de 5%. Tan solo los aumentos de 6% en la gasolina magna y 9% en el gas LP aportaron 37 centésimas de las 86 que registró la inflación general en este mes. Como resultado, la inflación general anual, aquí en la línea azul claro, repuntó de 3.15% en diciembre pasado a 3.54%, mientras que la subyacente alcanzó 3.84%. El subconjunto de la canasta de consumo mínimo registró un repunte importante de 1.17% en enero para alcanzar una tasa anual de 4.12%. De inflación del mes de febrero, que resultó ser inusualmente elevada para este periodo, como vemos en esta gráfica con los meses de febrero de años anteriores. Nuevamente fue el componente de energéticos el que más contribuyó al repunte del componente no subyacente y del índice general, como vemos aquí. Las gasolinas, que aumentaron cerca del 5%, mientras que el gas LP lo hizo en más de 4% e incluso la tortilla aumentó 1%. A tasa anual, la inflación general registró 3.76%, mientras que el subyacente, que representa los precios menos volátiles, aumentó 3.87%. La inflación de la canasta de consumo mínimo, que refleja mejor el poder adquisitivo de las personas de más bajos ingresos, aumentó 4.55% a tasa anual, como vemos aquí, repuntando respecto a meses anteriores. El desempeño de la inflación no es nada bueno en estos primeros meses, aunque en gran parte se debe al repunte de los precios internacionales de la energía. No obstante, el espacio para una nueva reducción de la tasa de referencia por parte del Banco de México se está cerrando y dependerá de que la inflación no presente otro repunte sustancial en la primera quincena de marzo. La inflación presentó en marzo un fuerte repunte de 0.83% que, como pueden ver aquí, fue la inflación más elevada para un mes similar desde 1999. Los renglones que más aportaron a la inflación de marzo, sumándose la tortilla y el huevo a los incrementos ya familiares que habíamos visto en los energéticos. Tanto la inflación general como la subyacente volvieron a colocarse por arriba del 4%, que es el techo del rango definido alrededor del objetivo. La inflación acumulada en los primeros 3 meses del año alcanzó 2.34%, que es la cifra más alta desde el gasolinazo del 2017 y, si nos vamos más atrás, desde el 2010. Especialmente preocupante es que los precios de la canasta al consumo mínimo repuntaron notablemente a 5.62%. La dinámica de los precios diría que es francamente preocupante, ya que estamos en camino de alcanzar en el 2021 una inflación más cercana al 5 que al 4%. Los reflectores se los llevó la inflación del mes de abril, que, como pueden ver en esta gráfica, registró el mayor aumento para un mes similar desde el 2009. En este mes se registraron aumentos sustanciales en algunas frutas y verduras como el aguacate, el jitomate y el chile serrano, que hemos bautizado como el efecto guacamole. Usualmente en este mes se registra una inflación negativa por las bajas que hay en las tarifas eléctricas en varias ciudades del país, pero ahora no fue suficiente para compensar el alza inusual en los precios de frutas y verduras, como pueden ver en este otro cuadro. La inflación general, aquí en la línea clara, llegó a 6.08%, nivel que no se veía desde el 2017, mientras que la subyacente en la línea oscura registró 4.13%, por arriba de la zona aceptable. En esta gráfica podemos ver la inflación acumulada de enero a abril, que alcanzó 2.67%, el segundo nivel más alto luego del 2017 del gasolinazo y desde el año 2000. Con 2/3 partes del año aún por transcurrir y a menos de que se presenten fuertes sorpresas a la baja, la inflación va camino a terminar por arriba del 5.5% en el año. Hay que notar que los precios de las materias primas están aumentando de forma considerable en el mundo, como podemos ver en esta gráfica con el índice Bloomberg creciendo 51.9% en los últimos 12 meses y con incrementos sustanciales en productos como soya, cobre, pero los que se llevan las palmas son la madera con 372% y el maíz con 649%. Hay varias razones detrás de estos aumentos. Muchos analistas refieren la demanda reprimida que ha quedado en los hogares debido a la pandemia y que ahora está reapareciendo. Pero también hay que considerar las disrupciones inesperadas producidas, por un lado, por el accidente de un barco en el canal de
eso es, o también por las nevadas que se dieron en Texas y Oklahoma. Adicionalmente, el enorme programa de inversión y otros abultados programas de gasto de la administración Biden, aunados a los bajos niveles de inventarios que se mantuvieron durante la pandemia por cuestiones financieras, también pesan como factores determinantes del incremento en estos precios. Mucho se discute entre los economistas sobre los posibles efectos inflacionarios de estos aumentos, ya que si la inflación se ve presionada más allá de lo esperado en Estados Unidos, esto puede cambiar las expectativas para la política monetaria de los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal, propiciando ajustes abruptos en los mercados financieros. Ojo con este tema.